Hola amigos de Shaarei Gesed, nos encontramos nuevamente y en esta ocasión les quiero contar una historia que es una base para el pueblo de Israel. Esta historia sucedió entre el Hafez Haim y uno de sus alumnos predilectos, Rav Shlomo Kahneman. Esto fue antes de la Guerra Mundial, antes del Holocausto. En una ocasión se acerca Rav Shlomo Kahneman con el Hafez Haim y le dice que las cosas se veían muy difíciles como estaban sucediendo, había mucho antisemitismo, mucha persecución a los judíos en Europa. Entonces fue y le dijo al Hafez Haim ya en sus últimos años, y el Rav Shlomo Kahneman le preguntó que dónde va a seguir. Él ya no creía que siga el Yahadut, el judaísmo en Europa, de acuerdo a cómo veía la situación. Parece que ya se dieron cuenta que esto ya no tenía más continuidad, el judaísmo con tanto tiempo en Europa, y pronto se iba a acabar. Entonces se acerca y le pregunta a su maestro Hafez Haim que dónde él piensa que va a seguir, que va a tener continuidad el pueblo de Israel. Hafez Haim le dice un pasuk que está escrito en la Perashá, cuando Jacob se iba al encuentro, después de muchos años, después de 22 años, iba al encuentro con su hermano Esab. La Torá atestigua, la Torá dice que Jacob se preparó para tres cosas: se preparó para la guerra, se preparó para la tefilá y se preparó también con regalos. Entonces la pregunta es ¿cómo se preparó regalos? Se entiende, la Torá te lo dice que dio regalos, pero por otro lado, tefilá también, seguramente él hizo tefilá, le pidió como también está escrito en la Torá. Pero ¿de dónde sabemos que se preparó para la guerra? Ahí Rashi explica que se preparó de la siguiente manera, porque dividió el campamento y puso si va a venir Esab a un campamento y los va a acabar, el otro campamento se va a poder salvar. Dividió el campamento en dos y peleó contra Esab. Después se unieron y entonces para pelear contra Esab. Esa fue la manera que se preparó Jacob para la guerra, y esto es una lección para toda la vida del pueblo judío. Eso es lo que le dijo el Hafez Haim. Si vamos a ver la historia en resumen del pueblo judío, cuando vino Nebuchadnezzar y se llevó al pueblo judío a Babilonia, 10 años antes hubo un galut, se llamó Galut Yejonia, que no habían destruido el Bet HaMikdash, atacaron, llegaron, dominaron los babilonios, y se llevaron a la principal, a los grandes Talmidei Jajamim, a los grandes sabios a Babel. Todavía no habían destruido el Bet HaMikdash, y ahí los dejaron libres. Ahí pudieron hacer sus yeshivot, sus Talmudei Torah, sus casas, y luego pasan 10 años y viene el Galut Babel y destruyen el Bet HaMikdash. Y cuando los judíos llegan a Babel, encuentran que ya había toda una comunidad, había toda una yeshiva, había Talmudei Torah, había toda una keilah, una congregación preparada. A Kadosh Baruj Hu, Makdim Refuah Lamaka. Kadosh Baruj Hu va preparando y va adelantando cuando tiene que venir luego el golpe. Entonces cuando llegan a Israel ya estaba todo preparado. Cuando luego después vuelven a Israel, más adelante en la época también vino un rey, después de los griegos, un rey romano, un emperador se llamaba Pompeyo. Él era un gobernador, estaba en Siria, y luego Pompeyo ataca Israel y se lleva más de 120.000 judíos esclavos al Imperio Romano. Después ya en el Imperio Romano los deja ahí hacer lo que quieran, y ahí formaron Keilot. Cuando más adelante viene Titus y destruye el Bet HaMikdash, se lleva de nuevo a más de 100.000 judíos, y se encuentran que llegan al Imperio Romano, a Roma, a todo lo que era el Imperio Romano, y encuentran toda una congregación. Ya encontraron una Keilah. Pero también al destruir el Bet HaMikdash, muchos se van a Babel, empiezan la vida judía otra vez, la vida de los Tanaim, en Monaim. Después de los Tanaim empiezan en Babel, y había toda una comunidad. Si va a venir el campamento, la Mahanea Ajat Bekao va a destruir un campamento, ve allá Mahanea Nishar Lifreta. El otro campamento ya va a estar en salvación. Am Israel nunca se acaba, nunca se queda huérfano, siempre está protegido por Akadosh Baruj Hu, y si tiene que venir alguna desgracia por algún motivo que nosotros no entendemos, pero el otro campamento ya está separado y ya está preparado. Cuando más adelante, después, están en la época de Babel, cuando antes de que se acabe la época de Babel, viene la época de los Emoraim, luego la época de los Saboraim, Geonim, y ahí se empiezan a ir había muchos conflictos en Babilonia, en Babel,
Entonces muchos se van y se empiezan a instalar en Sefarad, en España, de los grandes Jajamim, el Ramban, el Ramban, el Rashba, el Rabbi Yehuda Leví, todavía antes, el Rab Abraham Eben Ezra. Entonces, cuando termina, en la época estaban las yeshivot de Psura y de Pumbedita, las grandes yeshivot que existían en Babel. Cuando se termina la época de Babel, encuentran que ya había todo una gran yeshiva y una gran comunidad, una gran congregación en España. Se termina una y ya está preparada la otra. Y más adelante vamos a ver también en Ashkenaz, que también en Ashkenaz ya estaba preparado con Rabbenu Gershon, que cuando Rabbenu Gershon estudia con los Geonim y se va para Alemania y ahí forma una comunidad, y cuando llegan los judíos ya estaba toda la comunidad preparada para recibir a los Yehudim. Más adelante, en 1453, el Imperio Otomano se fortalece y domina lo que era Bizancio, lo que es Constantinopla, hoy en día conocida como Estambul, y ahí empiezan a esparcir su fuerza del Imperio Otomano e invitan a los judíos a llegar. En 1453 mandan cartas a todas las comunidades judías para que vengan a Estambul y van a ser a Constantinopla, a Estambul, toda Turquía, que van a ser bien recibidos por el sultán y por el Imperio Otomano. 40 años después viene la expulsión de los judíos de España. Entonces ya estaba preparado. Cuando los expulsan en España se van a diferentes lugares, y uno de los lugares donde más gente llegó es al Imperio Otomano. El Imperio Otomano era no solamente Turquía, sino todo Siria, Líbano, la parte de Israel y muchas de partes de Asia, que era un imperio muy grande. Cuando termina y Mayabuej, el Amahanea Hadbeikao, si vienen y destruyen un campamento, Beayá Mahanea Neshar, el otro ya va a estar en salvación. Llegan y se instalan en el Imperio Otomano y ahí pudieron crecer grandes Talmidei Jajamim. Y así fue en 1492, cuando los expulsaron de España. También Polonia les había abierto las puertas desde antes, entonces ya también ahí se creció mucho el Yahadut Ashkenazí también en lo que era Polonia. Pero más adelante, entonces cuando después viene la época de la Shoah, y ahí es donde está ahora el problema, que viene el Rav Kahneman y le dice al Hafez Haim: ¿dónde voy? ¿Dónde es la continuidad del pueblo judío? Y el Hafez Haim le contó este más y le dijo: Beayat, Imyabó, Esab el Amahanea Hadbeikao, si va a venir Esab, si van a venir los alemanes, si van a destruir un campamento, Beayá Mahayan Anishar Lifleta, el otro va a estar salvado. ¿Dónde? Le preguntó el Rav Kahneman. Le dijo: en dos lugares, en Estados Unidos y en Israel. Pero en Israel es Palestina, en Israel no hay nada, ahí va a ser la salvación. Y el Rav Kahneman se va y se salva, porque se va a Eretz Israel y llega a Bnei Brak, empieza a construir una yeshiva impresionante, una yeshiva grandísima, una yeshiva que la gente se burlaba, le decían: estás haciendo una yeshiva para miles y miles de talmidim, miles de bajurim, miles de alumnos, miles de abrejim, y cuando solamente hay 8, y aparte está el zorro del desierto, Rommel, que era un general nazi que estaba en Egipto y llegando casi a Israel, y él, por orden del Hafez Haim, construye la yeshiva de Ponovich, aún con 8 alumnos. Luego sabemos lo que es la yeshiva de Ponovich hoy en día, con miles y miles de alumnos. Y esto es lo que le había dicho Hafez Haim: Israel nunca se queda yatom, Israel nunca se queda huérfano. Por eso, cuando construye la yeshiva, el Rav Kahneman, la yeshiva de Ponovich, en la puerta arriba se ve Ubehar Sion tie peleta beaya kodesh, y en Har Sion va a ser la salvación. Así le había dicho el Hafez Haim. Israel nunca se queda huérfano. Akadosh Baruj Hu cuida al pueblo de Israel para que sea Israel Hay Bekayam, Am Israel Hay Bekayam. Y esto es la enseñanza desde Jacob Avinu, que se preparó para pelear con Esab en todas las épocas. Beayá Imbiabó Esab, si va a venir Esab, el Amahanea Ejad, a destruir un campamento, Beayá Mahanea Nishar Ifreta, el otro campamento que estaban separados, se va a poder escapar y así va a tener Kiyum Am Israel. Nos vemos en la próxima clase. Saludos a todos los amigos de Shaarei Chesed.